A los 18 años, fue entregada virgen a un ranchero solitario a cambio de un caballo. ¿Has escuchado alguna vez de una joven que fue entregada virgen a un ranchero solitario a cambio de un caballo? Parece imposible creer que esto haya sucedido en nuestro México, pero esta historia es real y marcó para siempre el pequeño pueblo de San Cristóbal, en el interior de Chihuahua. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario diciéndonos desde dónde estás escuchando esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido como este. En aquellos tiempos, el honor familiar era moneda de intercambio. El silencio de los vecinos ocultaba el dolor de una muchacha de apenas 18 años, que fue arrancada de su hogar para vivir junto a un hombre marcado por la soledad. Lo que nadie sabía es que de esa pena nacería una revelación tan poderosa, capaz de transformar el sufrimiento en algo inesperado. María Clara había cumplido recién los 18 años cuando el destino comenzó a oprimir su pecho. Hoy, a los 20, cuando relata esta historia, aún siente el peso de aquel año. Era una belleza sencilla, piel morena que se bronceaba fácil bajo el sol, cabello largo recogido con un rebozo desgastado, ojos que mezclaban dulzura y recelo. Vivía con Antonio, su padre, y doña Esperanza, su madre, en una casita de adobe en las afueras de San Cristóbal, interior de Chihuahua, donde el viento caliente parecía barrer cualquier esperanza que osara brotar. Aquella mañana de 1950, el brasero se calentaba sin prisa, como si no faltara nada en la mesa, pero faltaba casi todo. Faltaban los frijoles, faltaba el piloncillo, faltaba valor. María Clara sacó el bolillo duro del trapo y lo partió en 3, como siempre hacía. «Mamá, ¿usted come primero?» «Hija, quien come primero aquí es la fe», respondió Esperanza, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. Afuera, Antonio afilaba un machete que ya ni usaba. Era su manera de fingir control cuando, en realidad, todo se escapaba por las rendijas. La última sequía había acabado con la milpa y las deudas, que antes eran susurro, se volvieron grito. A media mañana apareció Nicolás, el usurero de la región, con traje claro arrugado y sombrero torcido. El caballo, un caballo café de raza, relinchó al detenerse frente al portón improvisado. Era un animal hermoso, lustroso, que llamaba la atención hasta de quien no entendía de crianza. «Antonio, hoy no vine a platicar, vine a cobrar», dijo Nicolás. «La cosecha de frijol está por llegar. Si Dios quiere, le pago». «Dios quiere mucho, pero quien decide soy yo», sonrió de lado. «Tengo una propuesta que resuelve tu vida». María Clara escuchaba desde la puerta, sosteniendo el delantal como si fuera un escudo. La mirada de Nicolás se posó en ella, pesada, evaluadora. Esperanza, al darse cuenta, cruzó la sala y se posicionó discretamente entre su hija y esa mirada. «Propuesta». Antonio tragó saliva. «Usted sabe que no soy hombre de perder. El hacendado Juan Bautista anda necesitando compañía en la hacienda San Benito. Es joven, apenas 28 años, viudo de promesa. Nunca se casó, pero perdió a la novia en un accidente de caballo. Tiene dinero, pero vive solo. Andan diciendo por ahí que paga bien por...» No terminó, no necesitó. El silencio hizo el trabajo. «Aquí nadie viene de gente», gruñó Esperanza, el rostro rojo de indignación. «Doña Esperanza, no juego con su orgullo, juego con números. Y los números dicen que si hasta el sábado no recibo, me llevo todo. Casa, patio, los pocos muebles, hasta el telar, y su Antonio puede hasta ser llevado». María Clara sintió una punzada en el pecho. No era miedo por sí misma, era terror de ver a sus padres derrumbándose. En aquel tiempo y en esa tierra, la honra de las familias pobres era la primera en ser negociada por los ricos, aunque nadie firmara papel. Era una violencia que no dejaba moretón, pero quebraba por dentro. Al final de la tarde, comadre Lucía, la vecina, apareció trayendo 2 jicamas y una noticia susurrada. «Antonio, oí en la tienda. Van a organizar una visita del capataz de Juan. Dicen que el patrón ni sabe nada bien. Es cosa de Nicolás». «¿Y por qué Juan compraría una desgracia así?», preguntó Esperanza temblorosa. «No lo sé, comadre. La gente dice que está cansado de dormir solo en ese caserón. Otros dicen que el hombre guarda un luto viejo y no le pone la mano a ninguna mujer. En el pueblo chismes no faltan. La verdad es que la deuda los está matando». Cuando cayó la noche, el quinqué dibujó sombras largas en las paredes. María Clara se sentó en el que miraba al suelo apisonado como quien busca respuesta escrita en la tierra. «Papá, ¿y si nos vamos a la ciudad grande
grande. Yocoso, mamá, lava ropa. Usted consigue trabajo en la obra. Hija, la ciudad grande se traga a la gente chica. ¿Y yo? Yo ya estoy curtida, pero no fui hecha para ser moneda, papá. La voz le salió firme, aunque los ojos le ardían. Esperanza tomó la mano de su hija. Nadie aquí te va a entregar, María. Si tenemos que perder todo, lo perdemos juntos. Era hermoso escuchar aquello, pero la realidad no suele retroceder por frases bonitas. Esa misma noche, el trotar de un caballo cortó el silencio. Era el capataz de la hacienda San Benito, un hombre de habla suave y mirada práctica llamado Severino. Su Antonio, vengo en nombre del patrón. No vine por falta de respeto. Vine a proponer. ¿Proponer qué? Antonio se levantó, el machete olvidado sobre la mesa. Saldar la deuda con Nicolás. A cambio, la muchacha va a vivir en la hacienda. Queda bajo cuidado del patrón. Es promesa de techo, comida y respeto. Respeto. Esperanza avanzó un paso. El respeto no empieza llevándose a las hijas de otros. Señora, yo solo traigo recado. Y otra cosa, el patrón mandó decir que nadie toca a la muchacha contra su voluntad, que va a tener cuarto propio, estudio, y que él mismo quiere hablar con ella antes de cualquier decisión. Hubo un silencio perplejo. No era lo que esperaban. María Clara intentó hablar y la voz que salió parecía de alguien mayor que ella. ¿Y si digo que no? Entonces no hay trato, pero la deuda sigue, respondió Severino directo. Y Nicolás viene con orden de desalojo la próxima semana. Tiene prisa. Después de que el capataz se fue, la casita quedó pequeña para tanta angustia. Afuera, el caballo café parecía escuchar cada suspiro que salía de la casa. María Clara recostó la frente en el marco de la puerta y dejó que algunas lágrimas cayeran. No lloraba por miedo al hacendado que ni conocía, sino por la certeza de que cualquiera que fuera la elección, alguien saldría herido. En la madrugada fue hasta el patio. El cielo estaba cuajado de estrellas. Se acordó del padre Miguel, que siempre le decía después de misa: Dios vive en los sótanos de lo que no entendemos. Y había mucho que ella no entendía. Mamá, llamó bajito, cuando Esperanza también se levantó sin haber dormido. Si me voy, ¿usted promete que cuida a papá y que no deja que Nicolás los humille? Prometo todo lo que sea necesario, mi hija, pero no prometo perderte así. Antonio apareció en la penumbra, la voz ronca. Fui hombre para ponerte en el mundo, pero no estoy siendo hombre para protegerte. ¿Qué le hice a la familia? Usted trató, papá. María Clara se secó el rostro con prisa. La vida es la que fue dura de más. Al día siguiente, el capataz volvió con una carta. No era común que gente como ellos recibiera carta de hacendado. El papel tenía letras firmes. María Clara, no acepto nada que la falte al respeto. Pido apenas que venga a platicar. Si decide quedarse, prometo estudio, silencio y protección. Si decide no quedarse, yo mismo me voy a entender con Nicolás. Juan Bautista. Esa última frase se pegó al alma de María Clara. Yo mismo me voy a entender con Nicolás. ¿Por qué un hombre compraría deuda ajena sin intención de tocar nada? ¿Qué interés podría tener? La gente diría que era capricho o soledad cara, pero había algo extraño en esa promesa que nadie conseguía descifrar. Una llave escondida que más tarde abriría una puerta que cambiaría todo. Por la tarde, María Clara caminó hasta la cerca donde el capataz aguardaba. No llevó maleta, llevó apenas un rebozo, una muda de ropa y un cuaderno amarillento que guardaba sus pocos estudios. Miró hacia atrás y vio a sus padres parados en el patio, más pequeños de lo que eran. Me voy, pero me voy entera, dijo, encarando a Severino. Nadie manda en mi cuerpo. Si su patrón es hombre de palabra, me quedo. Si no lo es, regreso y sea lo que Dios quiera. Es lo que él pidió que respetara, respondió el capataz sereno. Antes de subir a la carreta, María Clara abrazó a su madre prolongadamente. Abrazo de raíz. Después, tomó la mano del padre que estaba caliente como si tuviera fiebre. Papá, escúcheme, esto no es culpa suya. Entonces, ¿de quién es?, preguntó, hundiendo el rostro en las manos. Del hambre, de la seca, de la gente grande que hace las reglas. La carreta partió despacio. El caballo café tiraba con pasos largos, abriendo el camino de polvo. En el vaivén, María Clara cerró los ojos y se prometió cosas. No perdería la dignidad y descubriría qué había detrás de esa promesa, porque en el fondo sentía que algo grande y terrible estaba escondido, esperando la hora correcta para salir a la luz. Y esa es la recompensa prometida al oyente, la verdad escondida que explica por qué el hacendado aceptó el
el trato más vergonzoso de la región y por qué en esa casa de paredes gruesas y silencio largo había una caja que nadie abría y dentro de ella un secreto capaz de voltear la historia al revés. ¿Quieres oír? En el próximo tema vas a pisar el suelo frío de la hacienda San Benito y entender por qué la gente se equivoca cuando juzga de lejos. La hacienda San Benito surgía en lo alto de un cerro bajo, con un caserón de ventanas azules y paredes gruesas de adobe. Había silencio de iglesia, de esos que hacen que uno escuche hasta el propio corazón. El patio era amplio, el corral olía a pasto fresco y el caballo café pastaba al lado del bebedero, como si también estuviera esperando alguna noticia. Severino, el capataz, guió la carreta hasta la galería. Bajó primero, se acomodó el sombrero e hizo un gesto discreto para que María Clara lo acompañara. Ella pisó el cemento frío con la firmeza posible para quien traía el alma a sollozos. La puerta se abrió sin prisa. Juan Bautista apareció, 28 años, alto, moreno de sol, camisa abierta en el pecho, sombrero bien asentado, ojos cansados pero atentos. No había soberbia ahí. Había alguien acostumbrado a mandar, pero cansado de tener que hacerlo. Sea bienvenida. La voz era grave y tranquila. Mi nombre es Juan. María respiró, sosteniendo el cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. Soy María Clara. Lo sé. Bajó la mirada por un instante. Entre. Platicamos en la sala sin prisa. La sala tenía retratos antiguos, un reloj de pared que marcaba con pasado y un baúl de madera oscura, cerrado con cerrojo recargado en el rincón. El aire cargaba olor de café y recuerdo. María se dio cuenta. Ninguna mujer vivía ahí. Faltaba flor, faltaba cortina ligera, faltaba voz femenina. Doña Isabel, ama de llaves de manos firmes y mirada dulce, apareció secándose las manos en el delantal. Tenía unos 50 y tantos años. Muchacha, ya arreglé un cuarto solo suyo. Ropa de cama limpia, jofaina con agua fresca. Si necesita cualquier cosa, nomás me llama. Gracias. María respondió bajo. Juan señaló una silla. Siéntese, por favor. Hubo un silencio que parecía haber sido combinado con el reloj. Juan se quitó el sombrero, lo apoyó en la mesa y juntó los nudillos uno contra otro, como quien reza antes de empezar un asunto difícil. María Clara, voy directo. Usted no es deuda, no es ganado, no es moneda. Mientras esté aquí, nadie la toca sin su palabra ni yo. Ella levantó el rostro, sorprendida con la firmeza de esa promesa. Entonces, ¿por qué aceptaron esto? Porque el mundo no siempre ofrece elección limpia, respondió sin desviar los ojos. Acepté una plática torcida para evitar otra peor, y también porque tengo un asunto que resolver con el hombre que la presionó, Nicolás. Ella susurró el nombre como quien escupe una espina. Sí, Juana sintió. La mandíbula tensa. Pero esa pelea es mía. La suya, por ahora, es recuperar el aliento. Severino carraspeó en la puerta. Patrón, dejo la carreta en el cobertizo y bajo al corral. Vaya sí. Juan agradeció con un gesto. Y dígale a Pedro que no quiero el ruido de herrería hoy en la noche. Cuando quedaron solos los dos, María paseó los ojos por el cuarto. Se detuvo en el baúl. No sabía por qué, pero había algo en ese cerrojo gastado que parecía guardar una historia que no cabía en palabras. ¿Qué hay ahí?, preguntó antes de censurarse. Juan siguió la mirada. Respiró. Tardó en responder. Cosas antiguas. ¿De su novia? Él apretó los dedos como si sujetara un caballo bravo por dentro. Lo que sobró de ella. El peso cayó en medio de la sala. María casi pidió disculpas, pero Juan levantó la mano pidiendo calma. No le conté esto a mucha gente, dijo con la voz oscurecida. Murió en una caída de caballo. Un caballo asustado, mal domado. Hace tiempo, pero hay dolor que no respeta calendario. Lo siento mucho. María habló sincera. Yo también, y por eso hablo claro. Aquí no se fuerza a nadie a nada. Mi compromiso es devolver el derecho de elegir y ajustar la cuenta con quien hace de las personas un número. Doña Isabel volvió con una bandeja de café, un pan de queso, un plato de dulce de guayaba. Come, mi hija. Uno solo llora bien cuando el estómago no duele. María intentó tomar un sorbo. Las manos temblaban. Juan se dio cuenta. ¿Le gusta leer?, preguntó más ligero, señalando un librero con libros gastados. Hay unas novelas viejas, unos almanaques, Biblia. Si quiere, son suyos mientras esté aquí. Me gusta. Yo apuntaba palabras difíciles en un cuaderno. Levantó el cuaderno apenada. Entonces, apunte más. Juan ensayó una sonrisa que casi no sabía nacer. Las palabras dan alas cuando falta el suelo. Ella lo miró de nuevo, tratando de entender qué tipo de hombre compra la deuda de una
la familia para no tocar a la muchacha. Había contradicción, pero también había una honestidad difícil de fingir. «Y si digo que me quiero ir, yo mismo la llevo», respondió sin vacilar. «Pero antes quiero hablar con sus padres. Quiero dejar comida y conseguir trabajo para su Antonio. No me gusta casa que cae por falta de clavo. ¿Por qué? Porque un día la mía también casi se cae». Afuera, el caballo café raspó el casco en el suelo impaciente. Juan se levantó y señaló la ventana. «Montar ayuda a pensar. Si acepta, mañana temprano le enseño a ensillar. Sin prisa, sin público». «Acepto». Vino la respuesta rápida, casi un alivio, como quien agarra una soga en medio de la corriente. Cuando doña Isabel condujo a María al cuarto, el pasillo olía a jabón y madera antigua. En el cuarto, una cama sencilla, colcha blanca y una ventana que daba a los pastos. María recargó la maleta raída en el rincón, abrió la ventana y dejó entrar el viento. La hacienda estaba viva, pero era una vida callada, herida como la de ella. Se sentó y escribió en el cuaderno: «Llegué». El hombre dijo que no toca. Hay un baúl que pesa toda la sala. El caballo café mira como si supiera de las cosas. La casa respira triste. ¿Será que la tristeza también aprende a quedarse mansa? En la sala solo, Juan volvió a encarar el baúl. Puso la mano en el cerrojo, no abrió, caminó hasta la mesa, tomó un fajo de papeles amarrado con cordel, recibos, pagarés, nombres. En la parte superior, escrito a lápiz fuerte: «Nicolás, aún falta pieza en este juego», murmuró, «pero voy a cerrar esta cuenta». Antes de dormir, María miró por la ventana. En la oscuridad, el caballo café levantó la cabeza como si la viera. No sabía que a la mañana siguiente ese animal sería el primer puente entre ella y su propia valentía. Y tampoco sabía que el secreto capaz de voltear esta historia al revés estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Guardado, sí, pero no por mucho tiempo. ¿Y tú que estás siguiendo? ¿Desde qué ciudad de México o del mundo estás viendo esta historia? Cuéntame en los comentarios. El sábado, el pueblo de San Cristóbal amaneció con un rumor que parecía campana de iglesia. Habría arreglo en la plaza frente a la tienda de don Onofre. Gente del campo bajó temprano, curiosa, unos por maldad, otros por pena. En medio del polvo fino que el viento levantaba, Nicolás llegó primero. Saco claro, libro de cuentas bajo el brazo, sonrisa corta de quien ya se considera ganador. Antonio y doña Esperanza se recargaron en el marco de la tienda, manos tomadas, como si una cadena invisible sostuviera a los dos. María Clara, firme, a pesar del corazón latiendo alto, vino con el capataz Severino. El caballo café aguardaba atado a la argolla del bebedero, lustroso, mirando la calle con ojos grandes, sin saber que se había vuelto símbolo de una deshumanidad. Nicolás abrió el libro de cuentas como quien abre Biblia en el sermón. Su Antonio: «La deuda es esta con corrección, vencida. Hoy me llevo lo que es mío o cumplimos la palabra». «Palabra que usted torció», replicó Esperanza, la voz sin temblar. «No fue trato, fue aprieto». El aire cambió cuando despuntó al paso calmado Juan Bautista. Sombrero bien puesto, 28 años, camisa abierta en el pecho quemado de sol. Al lado de él, Severino trajo una bolsa de cuero y un sobre grueso. Juan no buscó aplauso ni confrontación. Buscó la mesa de madera que don Onofre arrastró al medio de la plaza. «Nicolás, Juan Bautista», el usurero levantó la barbilla. «Vino a garantizar su soledad, ¿verdad, Juan?». No mordió la provocación. Golpeó el sobre en la mesa. El ruido seco cayó murmullos. «Aquí está la liquidación integral de la deuda de su Antonio», dijo pausado. «Y más estos recibos». Sacó de la bolsa un fajo de papeles amarrados con cordel que había sido visto la noche anterior sobre su mesa. Los entregó al padre Miguel, que se había acercado discreto. «Padre, usted verifica la suma». «Verifico». El padre se acomodó los lentes, ojeó. «Está pagado y hay sobra. La sobra es de su Antonio», completó Juan, «para recomprar el telar de doña Esperanza y llenar la despensa». Nicolás sonrió de lado, ácido. «¿Y mi garantía?». «La garantía era la casa y lo poco que la familia tiene. Está todo pagado». Juan respondió: «No me haga tonto, hacendado. Todo mundo sabe del trato. La muchacha va para su hacienda. La calle necesita ver. Es tradición». La palabra tradición dolió como cuchillo. Un murmullo recorrió la rueda de gente. Juan encaró a Nicolás con una calma dura. «Tradición que humilla no es ley». El delegado Arcángel, que hasta entonces observaba desde la sombra del alto, resolvió acercarse. Tenía bigote recortado y el modo de quien mide cada sílaba. «Señores, no quiero confusión. Si
Si la deuda está pagada, no hay razón para entrega pública. La razón es la palabra hablada, estalló Nicolás. Sin entrega, no hay acuerdo. María Clara dio un paso al frente. El paño del vestido sencillo ondeó en el viento. No estaba ahí para ser exhibida. Abrió la boca y la voz salió limpia. Yo no soy paquete. Voy porque quiero y a platicar. Si regreso, regreso entera. Si me quedo en pie. Nadie me jala por cuerda. La frase corrió como relámpago por la rueda. Doña Esperanza tomó el brazo de ella firme y cariñosa. Antonio, con los ojos húmedos, abrió el espacio. Juan entonces hizo algo inesperado. Caminó hasta la argolla del bebedero, soltó el caballo café y lo trajo al medio. Pasó la mano en el cuello del animal que resopló manso. Este caballo no es moneda de mujer, anunció. Quien quiera caballo, compra con dinero. Quien quiera respeto, empieza por aquí. Nicolás golpeó el libro de cuentas en la mesa, herido en el orgullo. Va a hacer el héroe. La calle sabe por qué quiere a la muchacha. Hacendado solitario, casa grande fría. ¿Quiere compañía? Vamos, diga que no. Juan lo encaró y la voz salió grave sin levantar el tono. Quiero paz y justicia y tengo asunto viejo que ajustar con usted, pero no hoy. Severino se adelantó con un pequeño envoltorio de tela. Lo abrió y mostró 3 pagarés sellados, sumas que Nicolás cobraba de otras familias con intereses imposibles. No era la revelación final, era solo un rasguño en la máscara. Queda para el delegado una copia, dijo Juan. El resto lo resuelvo por los medios que la ley permite. El delegado Arcángel carraspeó. Nicolás, por ahora no hay nada más para usted aquí. Está pagado. Si quiere discutir intereses, pase por el juzgado. Aquí en la plaza ya fue suficiente. Nicolás recogió el libro, los ojos chispeando. Antes de salir, dejó la púa. Puede quedarse con su moral, Juan Bautista. La moral no calienta la cama. Nadie respondió. El silencio pesado fue interrumpido por el padre Miguel, que dijo: cada quien vaya a cuidar su propia puerta. El escándalo de hoy fue el hambre, no la muchacha. La rueda se deshizo despacio. El polvo se asentó como una sábana. Juan se volteó para Antonio y Esperanza. Voy a llevar a María ahora. Mañana mismo mando leña, bastimentos y arreglo para esta casa y consigo el trabajo para usted en el aserradero de don Dámaso. Trabajo bueno no humilla. Antonio intentó hablar, pero la voz falló. Apretó la buena mano del hacendado. Un gesto corto, agradecido y desconfiado, como quien acepta agua pero guarda la taza. María Clara caminó en dirección del caballo café. Acarició el hocico caliente, sintiendo la respiración del animal en la palma. Era como tocar la frontera entre lo que dolió y lo que podría. ¿Quién sabe un día sanar? Juan le ofreció las riendas. ¿Quiere ir montada? Quiero aprender. Entonces, empieza ahora. Él ajustó la silla despacio, explicando cada hebilla, cada correa, nada de prisa, nada de mano brusca. Severino observaba en silencio, aprobando con un movimiento corto de vez en cuando. Doña Esperanza se secó los ojos en el delantal, pero no corrió hasta la hija. Dejó que se fuera con la dignidad que había reivindicado. Antes de partir, Juan se acercó al padre Miguel. Padre, necesito que guarde algo para mí por unos días. Si es para proteger, yo guardo. Juan entregó un sobre pardo, lacrado. El padre lo pesó en la mano. Curioso, es la primera parte de una verdad que va a necesitar de altar y de calle, dijo el hacendado. Aún no es hora de abrir. Montados partieron en silencio. María al lado de Juan, Severino, conduciendo la carreta con las pocas cosas de ella. El camino de tierra se alargó bajo el sol. Al cruzar el paso del río seco, María miró hacia atrás y vio a sus padres en la orilla del camino saludando pequeño. No era despedida de cautiverio, era una travesía sin nombre. En la subida del cerro, la hacienda apareció de nuevo, blanca y azul, contra el cielo. El viento trajo un olor de guayaba madura en el huerto. María sintió el corazón latir un poco más despacio. Por un instante hubo un hilo de paz, pero al bajar en el patio, el reloj de la sala dio 3 campanadas. Y como si respondiera a un llamado antiguo, el baúl en el rincón crujió por dentro, un chasquido leve, madera que cede al tiempo. Juan se detuvo por un segundo, ojos fijos en ese rincón, como quien ve un fantasma que solo él reconoce. Luego recompuso el rostro y sonrió levemente a María. Hoy usted descansa. Mañana empezamos desde el principio. La noche caería con olor de lluvia distante, y con ella vendrían pasos que no estaban en el trato. Porque donde hay dinero sucio, la vuelta y la vuelta de Nicolás aún vendría, acompañada de una pieza del pasado que cuando encajara haría al mundo girar al contrario. Pero por ahora el trato
trato estaba hecho, cruel en lo que decía del pueblo, impensable en lo que protegía dentro de la casa. Y la historia, aunque herida, siguió por el camino, guardando lo que aún no podía decir. El portón de madera de la hacienda San Benito crujió como si anunciara un cambio que nadie sabía nombrar. El patio era amplio, lleno de marcas de herradura, y la casa grande, de ventanas azules, parecía mirar desde arriba toda la vida que sucedía ahí. Severino detuvo la carreta al lado del corral. Juan Bautista, ya desmontado, esperó a María Clara cerca de la escalera de la galería, manteniendo una distancia respetuosa, como un hombre que aprendió tarde que el acercamiento también puede herir. Bienvenida a su casa mientras quiera quedarse. Se lo agradezco, dijo María, aún aprendiendo el peso de las palabras en aquel lugar. La primera cosa que sintió fue el olor. Café colado, jabón de ceniza, guayaba madura del huerto y la brisa ligera del viento que venía del monte después de lluvia distante. Doña Isabel, ama de llaves de manos firmes y mirada que abraza, apareció en la puerta con una sonrisa que ya había visto mucha falta y por eso mismo sabía ser completa. Venga, niña. Preparé su cuarto, agua fresca en la jofaina, toalla limpia y una muda de sábana cuando quiera cambiar. Aquí nadie presiona, aquí invitamos. El cuarto era sencillo, cama de madera, colcha blanca con flores bordadas de hilo azul, ventana a los pastos y un perchero antiguo que aún guardaba perfume de lavanda. María tocó los bordados como quien pide permiso. Por la ventana, el caballo café paseaba a paso manso, el pelo brillando al sol. Por un instante, respiró sin prisa, como hacía mucho no hacía. En la sala, el reloj de pared marcaba las horas con un sonido grave que recordaba la iglesia, y en un rincón, casi pidiendo olvido, el baúl de madera oscura, cerrojo gastado, marcas de uña, un secreto guardado bajo 7 llaves. María desvió la mirada, pero el baúl se quedó en ella. Juan llamó para un café. La mesa tenía pan de queso, buñuelos, queso fresco y una cazuela de dulce de guayaba. Severino se sentó en la orilla silencioso. Pedro, peón hecho de 22 años, entró mansito, quitándose el sombrero. Pedro, esta es María Clara, dijo Juan. Sea bienvenida, doña, respondió el muchacho, con respeto acostumbrado de quien aprende el mundo por el trabajo. Con la taza en la mano, María esperó, y Juan habló como quien dibuja un mapa. Aquí las reglas son pocas y claras. Primero, su cuarto es territorio suyo, puerta cerrada, solo abre cuando usted quiera. Segundo, nadie la toca, ni por broma. Tercero, estudio es obligación buena. Si quiere aprender más, traigo maestra del pueblo. Cuarto, ¿quiere trabajar para ocupar la cabeza? La casa tiene mucho que hacer, pero si quiere por unos días también puede. Y por último, si decide irse, yo mismo la llevo. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó María mirando sin esconderse. Tal vez paz, respondió solo, y la oportunidad de componer una cosa vieja que aún me cobra. Doña Isabel puso la taza encarando a Juan con cariño de madre que avisa sin hablar. Él entendió y cambió de tema. ¿Quiere conocer los pastos? La mejor hora es cuando amanece el sol. En el corral, Pedro trajo el caballo café ya con la silla ajustada. El animal olfateó la mano de María, reconociendo olor, pesando valor. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. No tiene nombre, solo le decimos café. Nombre de posesión que a veces pesa, respondió Juan. La posesión pesa de verdad, dijo María en un hilo de voz. Juan mostró la silla, el estribo, la rienda. Nada de urgencia, nada de voz alta. Severino se quedó a 2 pasos con ojo en el animal, listo para sujetar si fuera necesario. Sube cuando confíe en usted, enseñó Juan. El caballo siente lo que nosotros fingimos no sentir. María tardó algunos minutos. El primer intento falló. El pie se resbaló en el estribo. El corazón se disparó. La vergüenza vino como viento. Juan se alejó un paso para que no se sintiera cercada. Sin prisa. Hay día que montamos por dignidad, no por pose. En el segundo intento afirmó el pie, agarró la silla, respiró hondo y subió. El mundo se hizo más grande visto desde arriba. Juan caminó al lado, mano leve en la rienda, sin quitarle la conducción. Fueron al paso por el patio, rodearon el bebedero, pasaron al lado de los mangos. El viento golpeó el rostro de María y trajo lágrimas que no eran solo de tristeza, eran de alivio por no estar siendo empujada. ¿Está sintiendo?, preguntó Juan. Sí, como si el pecho se abriera. Entonces guarde ese sentimiento en un bolsillo que nadie alcance. Volvieron a la galería con un silencio bueno entre los dos. Pedro tomó al café y lo llevó al pasto. Severino subió por las escaleras
escaleras, dejando al patrón y la muchacha solos con el atardecer. ¿Puedo preguntar una cosa?, dijo María. Puede. ¿Usted sabe lo que Nicolás esconde? Juan tardó. Escogió las palabras como quien escoge semilla buena. Sé de un comienzo. El resto aún lo estoy sacando del lodo. ¿Y el baúl? Arriesgó. El baúl es pasado, y el pasado a veces solo cuenta la verdad cuando probamos que merecemos oír. La respuesta se quedó rodando dentro de ella como piedra en río. Doña Isabel llamó para la cena. Atole, quelites rehogados, carne de olla. Comieron sin prisa. Después, María volvió al cuarto. Antes de acostarse, abrió el cuaderno y escribió: la casa respira silencio, pero no es silencio de amenaza, es silencio de secreto. El hacendado habla despacio, como quien tiene miedo de despertar un dolor. Hoy monté en un caballo y no me caí. Tal vez sea eso, aprender a no caer todos los días. En la sala, Juan apagó las lámparas una a una, se detuvo frente al baúl, pasó la mano por el cerrojo y oyó allá dentro la madera crujir como quien guarda un grito. No abrió. En vez de eso, sacó del cajón un fajo de papeles, pagarés de Nicolás, y los prendió con un clip nuevo. Sobre ellos puso el sobre pardo que dejara con el padre Miguel en copia. Las piezas se alineaban, pero había una que faltaba y esa pieza tenía rostro, fecha y firma. Afuera, el caballo café resopla en la oscuridad. Un perro ladra a la nada. Al fondo del camino, dos sombras observan la casa y desaparecen. Ojos de gente que vuelve a buscar lo que piensa que es suyo. La noche se cierra. El reloj da de nuevo en la cama. María agarra el rebozo y repite bajito como rezo: regreso entera, me quedo en pie. Si esta parte tocó tu corazón y quieres ver esta historia ganar fuerza, deja tu like ahora. Eso me ayuda a seguir trayendo los próximos capítulos de esta vuelta. La noche llegó temprano a la hacienda San Benito, como si la prisa de la oscuridad quisiera acortar caminos. El cielo, pesando nubes, ahogó los grillos. En la cocina, el olor del café que doña Isabel había pasado en el colador de tela aún rondaba las orillas de las ollas. María Clara entró al cuarto, cerró la puerta con cuidado y se quedó algunos segundos solo recargada en la madera, oyendo su propia respiración. Mi hija cierra por dentro, había aconsejado doña Isabel poco antes, mostrando la llave, y guárdala en el bolsillo del camisón. Aquí quien decide es usted. Gracias, María respondió, agarrando la llave como quien agarra un derecho. La cama era limpia, la sábana olía a sol, pero su cuerpo aún era un campo de sobresaltos. Se sentó y abrió el cuaderno. Escribió 2 líneas, las borró con el pulgar, recomenzó. El silencio grande hacía ruido de pasado. Allá afuera, en el pasillo, Juan Bautista arrastró discretamente una silla hasta la pared, a 2 pasos de la puerta del cuarto de ella. Severino encontró extraño. Patrón, ¿no va a acostarse? Hoy me quedo aquí. Usted no necesita. Ella necesita saber que no está sola y que nadie va a pasar esta línea. Juan señaló el suelo como si dibujara una frontera invisible. En el corral, el caballo café golpeó el casco impaciente con el viento que anunciaba lluvia. Pedro, el peón, hizo la ronda y apagó la linterna. La casa respiró. María mojó la cara en la jofaina y subió a la ventana. El patio, en la oscuridad, parecía un mar. Una ráfaga trajo un chasquido de madera, el baúl en la sala, tal vez cediendo un dedo al tiempo. No sabía explicar por qué, pero aquel sonido la atravesó. Intentó acostarse, el cuerpo se acostó, la cabeza no. El primer encuentro de aquella noche no era con un hombre, era con sus propios miedos, lo que duele y no tiene nombre. Las palabras de Nicolás, dichas en la plaza, venían como cuchillo ciego. El rostro de los padres, menor que la vida, venía como rezo. Y el rostro del hacendado, serio y cansado, venía como pregunta. Golpes leves, 2 en la puerta. María Clara, la voz de Juan, baja sin urgencia. Hice té de toronjil. ¿Puedo dejarlo en el suelo aquí afuera? Puede, respiró con la voz corta. Está en la taza de esmalte azul. Si necesita algo, llame. Me quedo aquí un rato. Oyó los pasos de él alejarse un poco y después la silla asentando. Bebió el té despacio, sentada en la orilla de la cama. El calor bajó mansito, abriendo una rendija de sosiego. Minutos después, un recuerdo malo mordió la nuca. María se levantó, recargó la frente en la puerta. Su Juan, la silla arañó el piso. Estoy aquí. Si grito, ¿usted viene? Vengo antes de que necesite gritar. Destrancó la puerta un palmo, lo suficiente para dejar salir la voz con menos peso. ¿Por qué usted compró la deuda de mi papá? Porque Nicolás tiene por costumbre transformar gente en número y eso no le da derecho de tenerme. Yo no la tengo
María, guardo su posibilidad de elegir mientras no es segura en su casa. Hubo un silencio de entendimiento difícil. Abrió más la puerta. Juan no cruzó el marco. Se quedó en la silla, manos entrelazadas, sombrero sobre la rodilla. Me dijeron que usted perdió una novia. Perdí, respondió mirando a un punto que no estaba ahí. Se cayó de un caballo que nunca debía haber sido montado. Debía haber dicho no aquel día. Desde entonces aprendí que no es palabra de cuidado. Yo nunca pude decir no. La frase salió antes de que ella se diera cuenta. Pues va a poder ahora. El viento engrosó. El primer trueno rayó lejos del pasillo. El olor de madera mojada comenzó a insinuarse. Doña Isabel apareció en la punta envuelta en rebozo. ¿Todo bien por aquí? Todo, dijo Juan. ¿Quiere que me quede con ella? Déjelo por mi cuenta, pero ¿puede dejar la lámpara encendida en la sala? La dejo, sí. El ama de llaves miró a María y sonrió pequeño, de esos que acomodan almohada de adentro para afuera. María jaló una silla ligera y se sentó detrás de la puerta de frente a Juan, cada uno en su lado. Parecía visita de galería, pero en el corazón era trinchera. ¿Hay cosa que usted no me dijo? Arriesgó. Siento que sí. No negó. Y no es por mal, es por hora. Cuando tenga prueba, digo. Antes de eso acaba volviendo chisme. Es sobre el baúl. El baúl guarda ropa y recuerdo. La prueba está del lado de afuera de la casa. Nicolás, completó sin temblar. ¿Y más alguien? Juan bajó la voz. Un nombre que vuelve. Un sello que no cuadra. Una fecha torcida. Estoy jalando esa línea. Una tronada de lluvia se desplomó en el techo. El sonido llenó la casa de un modo bueno, limpiando polvo, escondiendo cicatrices. El caballo café resopló en el establo y Pedro corrió para cerrar la portilla menor. Severino atajó por el pasillo, avisó. Patrón, ¿está todo seguro? Si la lluvia engrosa, traigo al café para la pesebrera del fondo. Tráigalo, sí, Juan respondió sin levantarse. Cuando la casa se aquietó de nuevo, María recargó la barbilla en la rodilla. Si pido volver mañana, usted me lleva, la llevo. Y si me quedo, ¿usted no me toca? No, nunca. Juan pensó en el peso de la palabra nunca, que a veces es prisión. Pensó también que ahora puede ser escudo. Sin su voluntad, nunca. La lluvia fue calmando como el corazón de ella. María se levantó, abrió la puerta toda, aún con la tranca por dentro, y apoyó la frente en el marco. No sé dormir. Entonces aprendemos, dijo él simple. ¿Quiere que cuente el ruido de la lluvia? Mi papá me hacía eso cuando era chico. Cuente. Y él contó. Una narrativa tonta y buena, enumerando las gotas como si fueran pasos de gente volviendo a casa. Una en el techo, dos en el alero, tres en la ventana, y así por delante, hasta que la voz de él se hizo baja y el cuerpo de ella ligero. Poco a poco, la cabeza de María se inclinó. La mano con la llave se resbaló del bolsillo y paró en el regazo, pero la tranca siguió firme. Juan se levantó despacio, tomó una manta y, de su lado del pasillo, cubrió los pies de ella a través de la rendija sin cruzar el umbral. Se quedó de centinela hasta oír la respiración honda que solo viene cuando el dolor suelta las amarras por un instante. Antes de amanecer, un chasquido diferente vino de la sala, no de lluvia, de papel. Juan levantó la cabeza. Severino ya estaba en pie. ¿Oyó? Oí. Papel no está ahí solo, patrón. Ni culpa, respondió Juan bajo. Vigile la portilla de piedra. Cualquier movimiento me llama. Cuando la mañana arañó el horizonte, doña Isabel pasó con el café. Encontró a María durmiendo recargada, la llave aún en el bolsillo, y a Juan cansado, sentado como árbol. No dijo nada. Cubrió mejor a la muchacha, puso la taza de esmalte en la mesa y dejó a los dos con el valor recién nacido. El primer encuentro de aquella casa aquella noche fue con el cuidado del yo, porque cuidado también recuerda aquello que faltó. Pero ahí nació una cosa difícil de quebrar, un acuerdo silencioso entre dos heridos. Y mientras la luz entraba por las rendijas, dos hombres bajaban al camino de San Cristóbal con una carpeta de cuero. Uno de ellos era Nicolás, listos para la visita que pondría fuego a los papeles y encendería por fin la pista de la verdad que aún no podía ser dicha. El sol nació tímido, exprimido entre nubes pesadas de lluvia que aún se despedían del cielo. La tierra de la hacienda San Benito olía a lodo mojado y el corral exhalaba un aire fresco, como si la noche de angustia hubiera lavado no solo el suelo, sino también un pedazo de alma. María Clara salió temprano del cuarto, aún con el cabello suelto, los pies ligeros en el entarimado. Vio a Juan Bautista sentado en la galería, sombrero en la rodilla, mirada perdida en el horizonte. Parecía más viejo que su edad, como si 28 años ya cargaran el peso de 50. ¿Usted no durmió?, preguntó
María con la voz baja. Dormir es lujo de quien no debe nada al recuerdo, respondió Juan, levantando los ojos hacia ella. Se sentó a algunos pasos, sosteniendo el cuaderno en el regazo. La timidez que antes la trababa ahora se mezclaba con una curiosidad cautelosa. Había ahí un hombre que no se comportaba como los rumores decían, y al mismo tiempo había en ella una herida tan honda que parecía nunca alinearse con la de él, pero de alguna forma los dos dolores se reconocían. Doña Isabel apareció con café y torta de elote, rompiendo el silencio. «Coman mis hijos. Estómago vacío hace que el corazón oiga solo desgracia». María rió levemente por primera vez. Juan también sonrió breve, como quien reaprende el gesto. Cuando se quedaron solos, María arriesgó preguntar: «¿Usted siempre vivió aquí?» «Siempre. Esta hacienda era de mi papá. Heredé temprano de más la milpa, los toros, las deudas y la soledad. Desde que perdí a la muchacha que iba a casarse conmigo, nunca más conseguí llenar esta casa. ¿Y por qué aceptó aquello del trueque?» Juan apretó el sombrero en las manos. Tardó en hablar. «Porque vi en su cara lo mismo que veo en el espejo, alguien siendo empujado por una elección que no hizo». María bajó los ojos. Las palabras de él encontraron un punto sensible en ella. ¿Sabe lo que duele, su Juan? No es solo haber sido entregada, es sentir que no soy dueña ni de mi propio destino. Juan respiró hondo. «Entonces escuche, aquí va a ser dueña. Si quiere ir, va. Si quiere quedarse, se queda. Yo no compro gente, trato de comprar paz y tal vez tratar de devolver al mundo lo que me arrancó». Las palabras se quedaron en el aire. Había peso en ellas, pero también una promesa. De repente, un relincho fuerte resonó del corral. El caballo café saltaba inquieto, como si también sintiera la tensión que flotaba sobre todos. María corrió hasta la cerca. Juan fue detrás. Ella recargó la mano en el cuello del animal y el bicho se calmó, como si reconociera en ella una hermana de destino. «Confía en usted», dijo Juan impresionado. «Tal vez porque sabe lo que es ser cambiado», respondió María con lágrimas en los ojos. Hubo silencio. Los dos se quedaron lado a lado, mirando al caballo respirar, y en aquel instante entendieron que el dolor que cargaban no era solo de ellos, era algo que los unía, aún sin haber pedido por eso. Dos destinos quebrados que, por ironía, se encontraban para tratar de aprender a sostenerse. Juan rompió el silencio. «María Clara, yo no soy santo ni héroe, pero sé lo que es sufrir solo. Si un día confía en mí, tal vez descubra que dolor repartido no pesa tanto». Ella agarró la rienda firme y respondió: «¿Y si un día no confío? Sigo aquí esperando el día que vuelva a confiar en sí misma». Los ojos de ella se humedecieron y el cuaderno tembló en sus manos. Escribió apresuradamente: «Tal vez él no sea el verdugo, tal vez sea otro prisionero». En aquel momento, Juan y María no eran patrón ni muchacha entregada, eran dos sobrevivientes tratando de reaprender a vivir, y de algún modo el destino, cruel como había sido, comenzaba a coser una línea nueva entre ellos. «¿Y tú, que estás siguiendo esta historia tan dura, crees que esta muchacha merece justicia? Si sí, escribe en los comentarios apenas una palabra: justicia». La mañana parecía limpia, pero por dentro María Clara era tempestad. Bastó pisar el patio para oír de lejos dos voces de peones que creían que Murmullo no tiene pared. «Es la muchacha comprada del patrón. Dicen que él ni la toca. Plática para que el toro duerma». La sangre subió al rostro de ella. Pedro, el peón nuevo, trató de cortar el asunto. «Respeten, aquí nadie habla así de quien está luchando para mantenerse en pie». Los dos bajaron la cabeza, pero el daño ya estaba hecho. María volvió al cuarto con pasos duros. Abrió la maleta, echó adentro lo que tenía: el cuaderno, el rebozo, la blusa limpia doblada por doña Isabel. La mano temblaba, no de miedo, de rabia, rabia de ser asunto, rabia de aún no tener casa dentro del propio cuerpo. Doña Isabel entró despacio, sin tocar, como madre que sabe cuándo el estallido comienza. «Mi hija, ¿qué pasó?» «Me voy». «¿Y va para dónde?» «Para donde mi cara no sea anuncio». Isabel se acercó, bajó la voz. «Las palabras de otros no pagan nuestra comida, pero a veces se comen nuestra paz. Si quiere, hablo con Juan. Él pone un alto en el patio. Yo misma voy a hablar». María se acomodó el rebozo en la cabeza como quien se viste armadura. En el corredor, Juan Bautista examinaba una pila de papeles: pagarés de Nicolás, nombres de gente conocida, intereses que sangraban. Levantó el rostro y se dio cuenta, antes de que ella abriera la boca, del incendio en los ojos. «Pasó algo. Pasó que me cansé». La voz de ella vino firme. «Me cansé de Murmullo, de ser moneda, de vivir en un lugar que me llama
llama comprada. Me voy. Está bien. Juan respondió sin teatralidad. La llevo. Ella no esperaba la respuesta tan simple. El cuerpo preparado para la pelea tropezó en una calma. No necesita. Voy sola. No, movió la cabeza. No la voy a dejar tomar camino sola con la lengua del mundo en sus espaldas. Si quiere ir, la llevo y dejo comida, leña, trabajo para su papá. Mi pelea con Nicolás sigue. ¿Con usted aquí o lejos? Su pelea, su modo, cortó. Pero mi piel soy yo quien decide. Hubo un silencio que dolió. Severino apareció en la puerta, se dio cuenta del aire raro y retrocedió. Pedro se detuvo a media distancia, manos al lado del cuerpo, como quien guarda la puerta sin hacer ruido. ¿Me presta el café?, pidió María. Quiero salir un poco. Si no vuelvo hasta el final de la tarde, considere que elegí irme. Juan pensó 2 segundos. 3. Tomó la silla, la ajustó en silencio, trajo el caballo cerca de ella. Cuando habló, la voz no cargaba posesión, cargaba cuidado. Si se va, vuelva por el camino de la Cruz del Cedro. Es más seguro. Y tragó seco. Si me necesita, grite, aunque me odie. No lo odio a usted, respondió rápido. Odio no haber tenido elección. Montó de un gesto solo. La rabia volviéndose equilibrio, salió al trote y después al galope. El viento arrancando de la cara el resto de lágrima que insistía. La hacienda se hizo pequeña. El pasto se volvió mar y la vereda de la Cruz del Cedro se abrió como cicatriz antigua. En lo alto, la cruz de madera recordaba una tumba sin nombre. Ahí, el suelo aún guardaba marcas de la caída que se llevó a la casi novia de Juan. María bajó, recargó la frente en la madera áspera y lloró con ruido. No el llanto de quien pide, el llanto de quien reclama lo que es suyo. No soy ganga, dijo al viento. Yo no soy silencio. El café recargó el hocico en el hombro de ella como quien firma abajo. Cuando miró al pie de la cruz, vio flores secas y una cinta azul descolorida atada al tronco. Tocó la cinta y sintió, sin entender, un escalofrío. Aquella casa cargaba promesas partidas. Los cascos sonaron atrás. Juan había venido, se detuvo a distancia, bajó sin prisa, se quitó el sombrero, respetando el lugar y el momento. «Es aquí», dijo sin que ella preguntara. «Fue aquí que mi no llegó tarde. Tarde para ella y para usted y para lo que me volví después». Ella se volteó, ojos rojos, pero sin miedo. «La gente habla de mí, pero también habla de usted. Dicen que la casa grande está vacía porque usted pesa demasiado, que su compañía es silencio, que espanta». «Puede ser», asintió. «Pero silencio también protege. Cuando él habla lastima. ¿Protege a quién? ¿A quién está cerca?». Encaró la cruz. «O a quien debía haber protegido y no pude». El viento levantó polvo y el lazo azul se balanceó. María respiró hondo, volvió al caballo, pero no montó. Caminó algunos pasos, un hilo de voz. «Yo no debo gratitud. No debe. Y no voy a pagar con mi cuerpo una deuda que usted ya saldó. Nunca pedí». «Entonces, ¿por qué me trajo?». «Porque sin traerla, Nicolás se la llevaba». La frase salió lisa, sin heroísmo. Y con él, María, nadie se queda en pie. La revuelta rodó por dentro de ella y encontró por primera vez respuesta que no era cadena. Aún así, el corazón no cedió. «Vuelvo hoy, pero no por usted, por mí, para decidir yo lo que va a hacer». «Es justo». Juan dio un paso atrás, abriendo el camino. Volvieron por el mismo sendero en silencio. En el patio, doña Isabel esperaba con agua de toronjil y una toalla. Pedro mantenía los ojos en los peones, como quien avisa que ahí ahora la lengua tendría dueño. María entró a la sala. El baúl parecía hinchado de recuerdo. No resistió. «Si ese baúl fuera mío, lo abría. Cuando sea hora, lo abro», dijo Juan. «Y usted va a estar aquí si quiere». «No sé si voy a querer. Sé respetar». Pasó por él sin tocarlo. Se detuvo en la puerta del propio cuarto, la mano en la llave, y habló sin mirar. «Mañana temprano quiero ir al pueblo. Quiero ver a mis papás. Si me va a llevar, lleve. Si no, voy con Pedro». La llevó. Se encerró, se sentó en la cama, abrió el cuaderno y escribió con la letra firme de quien pisa el suelo. «Hoy dije no, no al murmullo, no a la deuda que me ata. Volví por mí. Aún duele, pero por primera vez el dolor anduvo en mi paso». Afuera, Severino trajo noticias bajas al oído de Juan. «Patrón, por la tardecita, 2 hombres rondaron la cerca del fondo. Uno era Nicolás, el otro no vi rostro. Dejaron un recado en el poste». «¿Cuál recado?». «Un papel con una fecha y 3 iniciales. Las mismas aparecen en los pagarés viejos». Juan cerró el puño sobre el papel, la mandíbula trabada. «Entonces está llegando la hora». La casa cayó de nuevo. Pero no era el mismo silencio. Era el silencio de quien afila la verdad. La revuelta de María no quebró el puente, lo enderezó. Y sin darse cuenta,
ahora había elegido quedarse un día más, el día exacto en que el pasado volvería con cara y sello, listo para ser desafiado, aún sin revelar lo que duerme en el fondo de aquel baúl. El día amaneció suave, con olor de pasto húmedo y café pasado. El agua que la noche anterior había caído gruesa en el techo dejó la hacienda San Benito lavada, casi nueva. María Clara abrió la ventana y vio al caballo café pastando despacio, como si también hubiera dormido mejor. El cuerpo aún guardaba un cansancio hondo, pero la cabeza ya no corría tanto. Era como si la casa silenciosa estuviera tratando de platicar. En la cocina, doña Isabel volteaba la torta de elote en la charola y arreglaba el brasero de leña. «Siéntese, niña, coma caliente que sustenta». «¿Puedo ayudar?», preguntó María, buscando el lugar para las manos. «Puede pelar chayotes sin prisa. Aquí nadie corre detrás del reloj de otros». Mientras pelaba, María oía la casa respirar, el reloj marcando con pasado, pasos de Pedro cruzando el patio, la voz grave de Severino llamando a los toros. Había ritmo, y el ritmo ayudaba al corazón a no tropezar. Juan Bautista apareció en la puerta, sombrero en la mano, acostumbrado a dar órdenes. Parecía estar aprendiendo otra cosa, pedir permiso. «Buenos días». «Buenos», respondió María sin levantarse. «Si quiere, después del café visitamos el huerto. Hay un árbol de guayaba que da sombra buena». «Voy». Comieron juntos, pero no mezclados, cada cual en su espacio. Doña Isabel mediando con ojos de madre. Cuando la mesa se vació, Juan tomó 2 tazas y salió por la puerta lateral, llamando con un gesto. El huerto quedaba detrás de la casa grande, donde el suelo era suave de hoja seca. En medio de los árboles, un retoño de jacaranda recién plantado sujetaba la tierra con raíces cortas. «¿Fue plantado por quién?», preguntó María deteniéndose frente a la jacaranda. Juan tardó en responder. «Por mí, el día que ella se fue, planté para recordar que todo lo que es bonito tarda». Entendió sin que dijera el nombre. Había en esa tierra un luto organizado, tipo que no se exhibe en la sala, pero que sostiene la casa por dentro. Caminaron hasta la cerca baja. El café vino al encuentro, recargando el hocico en la manga de la blusa de María. «La eligió a usted», comentó Juan con medio sonrisa. «Tal vez solo reconozca herida», devolvió ella con honestidad que no pedía perdón. Pasaron la mañana en una especie de acuerdo silencioso. Juan mostró a ella cómo curtir la silla, untar el cuero, checar herradura. María mostró a él cómo remendar dobladillo de camisa, alinear botón, quitar mancha de café, saberes diferentes encontrando lugar en el mismo tendedero. En cada gesto había un cuidado que no se acercaba demasiado. Al atardecer, Pedro trajo una guitarra y se sentó en el escalón. Tocó bajo sin letra solo para ver si el sonido enderezaba el aire. Severino recargó el hombro en el poste y se quedó de guardia callado, como siempre. Doña Isabel cosía y miraba de reojo, vigía amorosa. María respiró hondo. «Mañana temprano quiero ver a mis papás». «La llevo», respondió Juan sin negociar. «Quiero llevar bastimentos y un rollo de tela para mi mamá». «Ya mandé separar», indicó con la barbilla 2 costales de bastimentos recargados en la puerta de la despensa. «Y hay leña lista. Su Antonio va a necesitar». «Gracias. No me agradezca. Es lo mínimo». Casi dijo que nada era mínimo cuando se trataba de respeto, pero prefirió guardarlo. En vez de eso, señaló hacia el baúl en la sala, aquel que parecía respirar junto con el reloj. «Tengo ganas de abrir». «Yo también», admitió Juan por primera vez, dejando que el peso se transparentara. «Pero no es por él que empezamos, es por lo que está pasando allá afuera, Nicolás. Y un nombre que aún no digo. Mañana, después de dejarla en casa de sus papás, necesito ir al juzgado. Cosa de papel viejo, de firma torcida. ¿Y qué hago mientras tanto? Se queda con los suyos. Si quiere, el padre Miguel pasa por ahí para platicar. Dejé con él un sobre. Es una parte de esta historia». Doña Isabel interrumpió con el plato de la cena. Arroz suelto, carne de olla, chayotes en su punto. La comida caliente asentó a cada uno en su lugar. Después, Juan separó en una bolsa 2 vestidos sencillos, una blusa y una tela de florecitas. «Son de existencia vieja, no fueron de nadie. Acepto, pero quiero pagar». «Paga manteniéndose en pie», dijo sin mirar mucho, como quien sabe que la dignidad es la moneda correcta. Cuando la noche bajó, María fue hasta la galería. La oscuridad ahí era llena, pero no amenazaba. A lo lejos un perro ladró una vez sola, como aviso. Severino intercambió un gesto rápido con Juan. Todo en orden. Aún así, el patrón aseguró mejor la puerta corrediza y chequeó las aldabas de las ventanas, el cuidado de afuera, acompañando
tomando el cuidado de adentro. No necesita dormir en el pasillo hoy, dijo María, recordando la noche anterior. Lo sé, asintió Juan, pero voy a quedarme cerca hasta que usted vuelva del pueblo. No por desconfianza, por respeto a su miedo. Mi miedo está menor. Excelente. El mío también. En el cuarto hojeó el cuaderno y escribió despacio para no asustar lo que estaban haciendo. Hoy el silencio no me puso contra la pared. Se sentó a mi lado. Aprendí el peso de la silla y el modo de un dobladillo de camisa. No es amor, no es perdón, es convivencia. Esas cosas que hacemos cuando el corazón aún no sabe el nombre de lo que siente. En la sala, Juan revisó pagarés a la luz de la lámpara. Una fecha se repetía. 3 iniciales garabateadas en el rincón, las mismas que Severino encontrara en el poste el día anterior. Mañana esto aquí comienza a hablar, murmuró, guardando los papeles y cerrando el baúl sin abrir. No era hora aún. La madrugada vino mansa y por primera vez la casa pareció caber en los dos. Lo que comenzó mal ahora aprendía otro paso. Un hombre y una mujer, cada cual dueño del propio cuerpo, tratando de descubrir si es posible caminar lado a lado sin borrar los propios dolores. Era poco para quien espera milagros, pero era enorme para quien solo conocía la ausencia. Mañana sería día de pueblo, de juzgado, de paz y de verdades a medias. Y cuando las mitades comenzaran a juntarse, San Cristóbal oiría un ruido que no venía de caballo ni de trueno. Era el ruido de una historia volteándose. Antes de seguir para el próximo capítulo, cuéntenme, ¿ya se suscribieron al canal? El camino hasta San Cristóbal amaneció bañado de sol débil. Juan Bautista guió la carreta sin prisa. Al lado, María Clara sostenía el cuaderno en el regazo y una bolsa con tela de florecitas para la madre. En el asiento de atrás iban los bastimentos: frijol, arroz, sal gruesa, café y unas de leña amarrado con alambre. El caballo café fue conducido por Pedro, que siguió a algunos metros, atento a cualquier movimiento. En la entrada del pueblo, el kiosco parecía menor, pero las lenguas mayores. Del mostrador de la tienda de don Onofre vinieron las primeras miradas que pesan, una mezcla de curiosidad y condena. Es ella, la del trueque, y él, el hacendado que compra a la muchacha. Dicen que es solo plática. Hombre ninguno guarda promesa de esas. Comadre Lucía cruzó la calle con el rebozo en la cabeza y el pecho dispuesto al enfrentamiento. Hablen bajo o hablen con el espejo, dijo firme. Nadie aquí sabe lo que pasa dentro de la casa de otros. Doña Esperanza y Antonio ya esperaban en el patio de la casita de adobe. Cuando vieron a María, el tiempo se ablandó en el rostro de los dos. El abrazo fue largo, de esos que acomodan los huesos. Juan dejó la carreta bajo la sombra y sin hacer ruido descargó los costales. Traje lo que da para empezar de nuevo, habló para Antonio. Y el trabajo con don Damaso está listo. Empieza el lunes. Antonio apretó la mano de Juan, medio agradecido, medio desconfiado de la propia suerte. El padre Miguel apareció con sotana ligera, el sobre pardo que recibiera de Juan guardado bajo el brazo. ¿Va a necesitar mi palabra hoy?, preguntó directo. Tal vez de su presencia, respondió Juan. De la palabra guardemos la mitad para la hora correcta. El grupo siguió para el juzgado. Por las ventanas, Nicolás ya espiaba, el libro de cuentas bajo el brazo y una sonrisa de quien cree que el pueblo le debe reverencia. Al lado de él, un sujeto de saco arrugado y ojos angostos, el escribiente Celestino, hojeaba papeles con prisa entrenada. «Ora, ora, ora», canturreó Nicolás cuando Juan entró. «Vino a registrar la posesión de la muchacha». Juan respiró hondo. Se hizo de piedra. «Vine a registrar liquidación de una deuda extinguida y pedir vista de pagarés. Y vine también a decir que aquí nadie se registra como posesión». El notario Méndez, hombre de bigote fino y palabra contenida, se acomodó los lentes. «Traigan los papeles». Severino, que había venido por los fondos, puso sobre el mostrador un fajo de pagarés antiguos, amarrados por cordel y separados por pedazos de periódico. Méndez pasó la regla sobre las fechas, levantó sellos a contraluz, se rascó la barbilla. «Extraño. ¿Qué es extraño?». Nicolás se adelantó ya en tono ofendido. «El sello no concuerda con la fecha. Este sello de Feb. 1949 fue comprado por el juzgado solo en Jul. Y aquí», señaló el notario, «hay 3 iniciales garabateadas en el rincón de los 3 pagarés mayores». «¿Qué iniciales?». Juan quiso oír de manos de la ley. «C.E.R. No es mi visto y no es el de Erasmo, el escribiente antiguo. Celestino, venga acá». El escribiente se acercó, la frente ya mojada. «Este visto
¿Esto aquí es suyo?, preguntó Méndez. No, señor. Celestino tragó seco. Parece haber sido hecho con una pluma de punta suave, imitando. Nicolás rió sin humor. Usted está insinuando falsedad. Estoy constatando incongruencia. El notario mantuvo el tono. Y por cautela, declaro estos 3 pagarés bajo sospecha hasta averiguación. Murmullo se encendió en la puerta del juzgado, aumentando conforme la noticia escurría para la calle. El delegado Arcángel, avisado por un guardia, entró con sombrero en la mano. ¿Qué tenemos? Posible adulteración en títulos de crédito, Méndez resumió, y la necesidad de garantizar el sosiego de los involucrados. Sosiego que usted me está quitando. Nicolás explotó. Esos pagarés son limpísimos. Juan puso el dedo sobre el papel, firme, pero sin elevar la voz. Limpios como su idea de tradición, ensucian a quien no puede defenderse. El padre Miguel dio un paso al frente. Delegado, si usted permite, guardo copias en la caja fuerte de la parroquia hasta la pericia de la Ciudad de México. El pueblo confía que de ahí no sale papel sin reza. Apoyo. Méndez concordó. Por ahora, sin escándalo. Escándalo ya hay. Arcángel lanzó una mirada a la puerta, donde don Onofre y comadre Lucía trataban de contener el murmullo. María, que se había quedado al lado de Esperanza, sentía el aire hacerse denso. El juicio del pueblo comenzaba ahí mismo, con ojos en vez de jueces, con murmullos en vez de altura. Ella no tenía que estar aquí. Siseó una señora de brazos cruzados. Es vergüenza. Vergüenza es hambre, doña Fermina. Comadre Lucía se puso entre la lengua y la muchacha. Y pagaré bautizado. Nicolás trató de voltear el juego. Pueden mirar papel a voluntad. La verdad es que esta muchacha fue entregada. El pueblo vio. Juan se volteó para el delegado. El pueblo vio una liquidación y vio también que nadie toca a esta muchacha sin la voluntad de ella. Si es necesario, repito en plaza. Repita. Arcángel aprobó. Duro pero sin gritería. Fueron todos para la plaza. El kiosco se volvió palanque contra la voluntad de quien gusta de música. Méndez se quedó al fondo con ojo en los papeles. El padre Miguel subió 2 escalones, solo lo bastante para ser oído si fuera necesario. Juan subió un escalón, se quitó el sombrero y habló sin grito para que las palabras cupieran en los oídos. La deuda de su Antonio está liquidada. El resto está bajo sospecha. Quien me quiera acusar, que lo haga con nombre y apellido aquí y no en murmullo. Y repito, la casa grande de la hacienda San Benito no es cautiverio. El cuarto de María tiene llave por dentro y el camino de vuelta yo mismo llevo cuando ella quiera. Silencio. El silencio que pesa más que ruido. María miró al suelo de piedra de la plaza y, por primera vez desde que saliera de casa, levantó la barbilla en público. Fui porque quise platicar, porque elegí no dejar que me llevaran como cosa, y porque este hombre, señaló a Juan, dijo que mi voluntad manda en mi cuerpo. La palabra voluntad recorrió la rueda. Esperanza lloró quedito. Antonio asintió con la cabeza, duro de emoción. Don Onofre carraspeó, incómodo con el propio reflejo. Nicolás no retrocedió. Se recargó en el kiosco, como quien se recarga en un poste, y escupió. Bonito discurso, pero nadie habla de la madre del caballo, ¿verdad? El caballo es mío, el trato fue mío y esta gente siempre consigue cura y papel para enmascarar vergüenza. Juan sonrió levemente, un gesto que no tenía alegría, tenía certeza. Del caballo tratamos después. Hoy tratamos de ley. El delegado ya sabe dónde encontrar la firma torcida y hay una cosa que usted no sabe. Nicolás arqueó la ceja. ¿Y qué sería? Un testigo que perdió el miedo. Severino hizo una seña casi invisible. Pedro fue a buscar del otro lado de la plaza a un hombre de sombrero gastado y manos temblorosas. Su Adalto, antiguo domador de caballos, desaparecido hacía meses de las ruedas de plática. El pueblo abrió camino como agua. Habla, Adalto, dijo el padre Miguel con voz de quien presta valor. El hombre miró a Nicolás y al suelo, como quien mide abismos. Yo vi quien tocó el arreo del caballo el día de la caída, allá en la Cruz del Cedro. Un escalofrío atravesó la plaza. ¿Quién? El delegado Arcángel dio un paso. Adalto levantó los ojos y antes de que el nombre saliera, Nicolás avanzó medio paso, sonrisa torcida de amenaza. Juan se movió. Severino también. El padre Miguel levantó la mano. Momento. Adalto tragó seco. Hablo en el juzgado con papel y testigo. En la plaza el valor se derrama. Arcángel asintió entendiendo. Al juzgado ahora. La multitud abrió el camino. Nicolás se quedó atrás, mirando los propios zapatos como quien calcula tropiezos. Comadre Lucía se pegó a María
María como guardaespaldas de santo. Esperanza y Antonio siguieron juntos. Cada paso parecía quitar 1 kilo de la casa de ellos. De vuelta al juzgado, Méndez preparó acta. Adalto se sentó, mano temblorosa, sosteniendo la pluma. El padre Miguel puso el rosario sobre la mesa, no para rezar alto, sino para recordar de dónde viene el aliento. Juan apoyó la mano en el respaldo de la silla, ojos firmes. María se quedó atrás, sintiendo que por primera vez no era ella el asunto, era la verdad. Escriba, dijo Méndez, y la pluma comenzó a chirriar en el papel. Afuera, el pueblo seguía juzgando, porque pueblo juzga hasta cuando no entiende. Pero ahí adentro, por primera vez, alguien resolvía parar de murmurar, y sin que nadie supiera aún lo que Adalto iba a afirmar, entraba como llave en el cerrojo del baúl que esperaba en la sala de la hacienda. Aquel que cuando se abriera no traería paz de inmediato, pero traería nombre a los huesos, y nombre lo cambia todo. Volvieron del juzgado ya al caer la tarde. El cielo, color de barro quemado, parecía sostener la respiración junto con ellos. María Clara se quedó en casa de los padres por un tiempo, ayudó a Esperanza a barrer el patio, cambió el mantel de la mesa, dejó un beso de morado en Antonio. Cuando Juan vino a buscarla, trajo en la carreta un anafre arreglado y un costal de sal gruesa. Esto no paga pasado, pero evita hambre, dijo simple. Aquí, quien evita hambre, paga mucho, respondió Esperanza con un cariño que poco a poco sustituía la desconfianza. El camino de vuelta a la hacienda San Benito fue silencioso. Cada uno masticaba el peso de lo que había pasado. Papeles bajo sospecha, un testigo que prometiera hablar y un pueblo con ojos más duros que piedra. El caballo café jalaba la carreta en un paso cierto, como quien sabe el camino aún en la oscuridad. En la cocina, doña Isabel dejó sopa rala calentando, torta de elote envuelta y 2 tazas de café fuerte. Coman en cuerpo vacío, hasta la alegría pesa. Comieron poco. El reloj marcó 7 campanadas, después 8. En medio del silencio, María habló, mirando a las manos. Hoy no me caí, vi, y si cae, se levanta, respondió Juan con la voz baja. Yo me quedo cerca, pero sin tomarla de su propio brazo. Levantó los ojos despacio. ¿Sé confiar de nuevo? Yo no, ni yo, admitió. Pero podemos tratar de confiar en cosas pequeñas, en aprender trabajo, en dividir tarea. El resto, si viene, que venga por entero y en el tiempo que usted diga. La noche cerró de vez. El viento empujó la ventana. Pedro corrió y trabó el cerrojo. Severino hizo la ronda en el patio. La casa parecía un pecho grande, guardando gente cansada. En los días siguientes comenzaron a nacer cosas pequeñas. Por la mañana, Juan enseñó a María a pasar la grasa en los arreos, a sentir la herradura con la punta de los dedos, a reconocer el mal modo del casco que necesita descanso. Caballo habla con el cuerpo, María. Gente también, respondió con medio sonrisa. Por la tarde, María enseñó a Juan a apretar botón sin fruncir la tela, a coser el dobladillo en el compás correcto, a quitar mancha de café con agua tibia y paciencia. Ropa, si la respetamos, dura. Gente, si la respetamos, dura también. Completó como quien aprende tabla de multiplicar tardía. Recuerdo, venía dormido, venía de repente. En una de esas, María tropezó en la galería, se asustó el pecho y el susto se volvió llanto que no pedía permiso. Se sentó en el escalón, cabeza entre los brazos. Doña Isabel vino con un paño limpio, pero se quedó a 2 pasos. Juan se detuvo en la puerta, sombrero en la mano, sin cruzar el aire. Estoy aquí, dijo solamente. Lo sé, respondió después de un tiempo. Solo me preste el silencio, es suyo. En otra noche fue Juan quien despertó con la pesadilla de la caída. La respiración vino corta, el sudor en el rostro, la mano apretando el vacío como rienda que se rompe. María oyó el arrastrar de la silla en el pasillo. Abrió la puerta un palmo. Agua, si puede. Trajo la taza de esmalte. Al entregar, se dio cuenta de que él temblaba. Una temblor diminuta, terca. Siéntese, pidió, señalando la silla del pasillo. Me quedo aquí de mi lado de la puerta. Él se sentó. Usó el agua como quien vuelve a caber en el cuerpo. Duele menos cuando no es solo, murmuró casi para él. ¿De verdad? Duele diferente, respondió recargando la frente en el marco. Los dos se quedaron ahí hasta que el reloj dio las 3 de la mañana, cada cual en su orilla, compartiendo el puente sin cruzarlo. El caballo café se volvió confidente. María le hablaba bajito mientras le cepillaba el pelo. Estamos tratando, ¿sabía? Si sale bien, usted va a ser el primero en saber. El bicho resoplaba como si prometiera
prometiera secreto. Llegó entonces una carta sellada del juzgado. El notario Méndez mandaba decir que los pagarés sospechosos seguían para la pericia en la Ciudad de México y que Adalto sería oído con 2 testigos. El padre Miguel trajo el recado y se quedó para un café. La rueda comenzó a girar, dijo el padre, moviendo el azúcar. Pero quien empuja la rueda mueve polvo viejo. Protejan el corazón. Por aquí el corazón anda de bota. Doña Isabel respondió tratando de hacer gracia. Severino apareció con un recado bajo. Patrón, hay ojo rondando las cercas. No es gente del campo. Juan asintió duro. Refuerce el candado del granero y seguro. Cuando oscurezca, nada de lámpara en las ventanas. Ya sé. Aún con el mundo por fuera gruñendo, por dentro sucedían paces diminutas. Pedro comenzó a tocar guitarra al final de la tarde. María aprendió 2 tonadas sencillas y cantó bajito, con voz que parecía pedir disculpa por existir y al mismo tiempo agradecer. Juan no sabía cantar, pero silbó un pedazo de melodía y los peones fingieron que no vieron para que el hombre no perdiera el valor recién nacido. Un día, María llevó un tallo de ruda detrás de la oreja. Juan se fijó. Para espantar ojo malo, para recordar que hay cosa que elegimos espantar y hay cosa que elegimos acoger, dijo, mirando sin prisa. ¿Qué eligió acoger usted? Su palabra. Las mayores ternuras no vinieron de toque, vinieron de gesto. Cuando María picó el chayote sin babear, Juan aplaudió levemente, riendo con los ojos. Cuando Juan arregló la aldaba de la ventana del cuarto de ella, María golpeó la madera satisfecha como quien prueba la puerta de cofre. Y por la noche pasó a dejar la llave en el bolsillo, no por miedo, sino por derecho. Y ese gesto pequeño era un mundo. La tristeza no se fue, solo aprendió a dividir plato. Hablaron de pérdidas, como quien habla de clima, un tanto por día, sin exagero, pero sin negar la nube. Juan no dijo el nombre de la novia, lo guardó como quien protege herida de polvo. María no dijo el nombre del miedo, lo guardó porque se estaba haciendo falible. Al final de una tarde llovió fino, el agua dibujó rayas en la galería. Juan trajo 2 sillas. ¿Puedo quedarme sentado aquí? Puede. Mañana temprano voy con el padre Miguel al juzgado. Quiero saber de la fecha y de las tales iniciales. C.E.R., dijo sin pensar. Las memoricé. Yo también, si es lo que estoy pensando. María paró en medio de la frase. No amarre el corazón en lo que no probamos aún. Juan pidió con cuidado, pero prepare el valor. Se quedaron mirando lluvia entre las rendijas. El café sacudió la crin, satisfecho con el baño de cielo. Doña Isabel trajo dulce de leche en plato de esmalte. Pedro afinó la guitarra. Severino pasó por la puerta. Hizo una seña de «¿Está todo en orden?» y fue ahí, sin anuncio, que los lazos de dolor comenzaron a volverse lazos de afecto. No de romance apurado, no de cuento de feria, afecto de gente que se cuida, de casa que abre espacio, de silencios que no hieren. Un hilo invisible pero fuerte unió a María y Juan. Hilo que no pedía beso ni promesa, solo verdad. Lejos de ahí, en la boca de un camino oscuro, 2 hombres encendieron un cigarro y hablaron bajito de papeles, sellos y una caja antigua que no podía abrir. Uno de ellos tenía risa de hierro, el otro manos de más para un bolsillo solo. La noche que había oído tanta cosa, guardó. A la mañana siguiente, cuando la campana de la capilla sonó, el padre Miguel ya caminaba al lado de Juan rumbo al juzgado. María, desde la ventana, acompañó con los ojos y se puso la ruda detrás de la oreja. Si la verdad fuera dolorosa, que viniera con nombre. Si la vuelta estuviera cerca, que no encontrara a nadie desprevenido. Mientras esperaba, pasó la mano en el lomo del café y susurró: «Si nos caemos, nos levantamos». Y el caballo, como siempre, concordó en silencio. A la mañana siguiente, el padre Miguel y Juan Bautista volvieron del juzgado con pasos medidos, como quien carga en silencio un paquete que puede explotar. El notario Méndez había liberado una primera conclusión escrita. Los 3 pagarés de valor más alto presentaban sellos incompatibles con la fecha y repetían, en el rincón derecho, las mismas iniciales C.E.R. hechas a pluma. Un visto que no pertenecía a ningún escribiente vivo. Al pie de la hoja, una observación. Hay indicio de falsedad material remitido a la Ciudad de México para la pericia. En el camino el padre dijo bajo: C.E.R. no es persona de hoy. Es el viejo escribano Elías Rocha, fallecido hace 3 años. El sello de él desapareció del juzgado cuando la familia vació la casa. Juan cerró el puño controlado. Si el sello pasó de mano en mano, en algún momento Nicolás puso la mano. La prisa es enemiga de la verdad, mi hijo. Deja que el papel hable.
El papel ya comenzó. Mientras tanto, en la hacienda San Benito, María Clara barría la galería con doña Isabel. El cielo armaba lluvia fina y el olor de tierra mojada entraba por las rendijas. El baúl en la sala parecía mayor que el rincón, como si se hinchara en la expectativa. Severino vino del camino sucio de polvo mojado. Ya vuelven, doña Isabel. El padre viene junto y el patrón me mandó entregar esto a la muchacha. Puso en la mano de María una llavecita envuelta en trapo y una carta corta. María, si quiere saber quién soy y lo que prometí, abra el baúl. Si no quiere, rompa la llave y guarde su paz. Jochota. La mano de María pesó. Isabel apenas asintió con una mirada de «Vaya, yo me quedo aquí». La sala respiraba. El reloj dio las 11. María se arrodilló frente al baúl. Pasó el dedo por el cerrojo gastado y la llave entró como quien encuentra su cerradura de nacimiento. El clic fue un suspiro antiguo. Por dentro había ropas dobladas, un vestido azul con cinta en la cintura, un rebozo de lana fina, un sobre con fotografía sepia de una pareja bajo la sombra de una jacaranda nueva, un caballo claro con silla nueva frente a la cruz del cedro y amarrados con cordel, recibos, recortes de periódico y cartitas. Al fondo, un fajo de papeles oficiales con anotaciones a lápiz, fechas, nombres de familias endeudadas y el sello de CER reproducido siempre igual, aun cuando la fecha cambiaba, como si alguien sellara el tiempo con la misma mano. María tomó el sobre pardo menor donde estaba escrito «Para quien necesite entender». Dentro una carta en letra firme. Cuando la casa está vacía, cualquier ruido es fantasma. Perdí a alguien en la cruz del cedro. El arreo fue tocado. No lo probé y aprendí tarde que la verdad sin prueba se vuelve grito en el viento. Pasé a juntar papeles como quien junta leña antes de la noche. Recibos de Nicolás. Pagarés con CER. Copias de ventas de silla y freno. Un día, Nicolás amarró la deuda de un hombre bueno a la entrega de la hija. Dije sí al trato, apenas para no dejarla caer en manos peores. Mientras esté aquí, la regla es una. Nadie toca sin la voluntad de ella. Mi compromiso es devolver el derecho de elegir y ajustar la cuenta con quien hace de las personas un número. Si lee esto, es porque quiso saber. Cota. La letra no pedía aplauso, pedía comprensión. Doña Isabel se acomodó en el sofá, los ojos humedeciéndose sin aspavientos. «Conocí a esa muchacha del vestido azul», susurró Isabel, pasando los dedos por la tela. Se llamaba Beatriz, dulce y sin miedo de hablar. Murió rápido de más. El patrón no pronuncia el nombre de ella porque la voz se le atora. Juntó prueba aquí, Isabel, como si guardara fuego para la hora correcta, para no quemar antes de que la leña se seque. María hojeó las fotografías. En una de ellas, Nicolás aparecía al fondo de un remate de sillas, la mirada pegada en una pieza de freno, con un detalle de remache torcido, el mismo detalle descrito en un recibo del baúl. Freno no 14, remache cambiado, pagado en efectivo, sin registro. En otra foto, la cruz del cedro tenía presa con alambre una cinta azul, la misma que ella tocara el día de la revuelta. El batir de cascos avisó la llegada. Juan entró con el padre Miguel, vio el baúl abierto y no retrocedió. Apenas se quitó el sombrero humilde y sereno. «No abrí por curiosidad, abrí porque usted me dio la llave», dijo María, encarándolo de frente. «Y porque le debo la verdad», respondió Juan. El padre Miguel puso la carpeta sobre la mesa. «Niña, el pueblo anda de oído parado. El juzgado mandó el reporte de indicio. Faltan las piezas mayores, pero la baraja se barajó y Adalto marcó declaración formal mañana». El arreo tocado. María dijo, juntando las piezas. «Va a hablar». «Va», garantizó el padre, «y va con protección». El delegado prometió sala cerrada. Juan respiró, buscó en el baúl un recorte de periódico con la fecha de la muerte de Beatriz y lo prendió al lado del recibo del freno. «Esto aquí me come por dentro hace años. No tenía prueba, solo certeza mala. Ahora hay camino». «¿Y yo?», María preguntó sin dureza. «¿Dónde quedo en esta cuenta?» «En el centro, porque su voluntad es regla. Si quiere irse hoy, la llevo. Si quiere quedarse hasta la última página, se queda. No por mí, por usted». Doña Isabel aprovechó la brecha y trajo agua. Severino apareció en la puerta como sombra buena. «Patrón», rodearon la cerca del fondo de nuevo. Dejaron una carta presa en el alambre. Juan abrió el papel. 2 palabras solas. «Callados viven». El padre Miguel se fijó. Cuando mandan callar es porque la boca de la verdad se acercó al diente. María guardó la carta de Juan en el pecho, como quien guarda un mapa. «No me voy hoy», dijo despacio, midiendo la fuerza.
María. Me voy a quedar y oír hasta que duela lo suficiente para valer la pena. Juan la sintió sin victoria en el rostro, solo alivio. Al final de la tarde, Pedro trajo al café para la orilla del patio. María pasó el cepillo en el pelo y, sin darse cuenta, sonrió corto cuando el bicho recostó la cabeza en su hombro. Juan vio de lejos y no interrumpió. Volvió a la sala, cerró el baúl con llave y puso la llavecita de vuelta en la mano de ella. De ahora en adelante, la llave es suya. Lo que le concierne, usted abre cuando quiera. Gracias. Por la noche, el padre celebró un rezo bajo en la galería, sin vela de muestra. Severino reforzó las trancas. Doña Isabel guardó la carta amenazadora doblada en el cajón. Quería recordar que valor no se guarda solo en el pecho. Antes de dormir, María escribió en el cuaderno: la recompensa prometida era esta: saber por qué me trajeron. No fue compra de cuerpo, fue compra de tiempo. Tiempo para elegir. El resto es camino. En él hay nombre que falta a huesos, sello que no cuadra con la fecha y una cruz que no acepta más silencio. En la madrugada, el viento viró para el sur. En San Cristóbal, Nicolás miraba el espejo y veía por primera vez un rostro con miedo. En la hacienda, el reloj dio 3 campanadas y en la cuarta paró por un segundo, como si la propia casa aguantara la respiración para oír lo que venía. Un paso del pasado en el pasillo, una confesión que llegaría al día siguiente, capaz de encender la mecha de la vuelta que el pueblo fingía no esperar. De mañana temprano, el juzgado olía a papel húmedo y café recalentado. La puerta de la sala grande se quedó cerrada por orden del delegado Arcángel. Ahí adentro estaban el notario Méndez, el padre Miguel, Juan Bautista, Severino recargado en la pared y el convocado de la vez, su adalto, el antiguo domador de caballos. María Clara entró con Juan. El delegado miró, midió el ambiente y concordó con un movimiento corto. Podía quedarse. Registre en acta, pidió Méndez ya con la pluma lista. Su adalto, ¿usted confirma que vino a hablar por voluntad propia?, preguntó el delegado. Confirmo. La voz salió baja, pero entera. Hoy vine de una vez sola, antes de que el valor cambie de idea. Adalto acomodó el sombrero en el regazo, respiró hondo. El día de la caída en la Cruz del Cedro, llegué temprano para arreglar las monturas. Era mi función. Vi a Celestino, el escribiente, platicando con Nicolás cerca de la cochera del pueblo. No era lugar de él. Tenía freno nuevo, arreo con remache torcido, aquel mismo del freno no. 14 que usted guardó, su Juan. Juan asintió contenido. Méndez levantó los ojos. La pluma arañó más rápido. Me mandaron tomar un arreo más suave, diciendo que la muchacha que iba a montar, Beatriz, era ligera. Mientras más suave, mejor, dijeron. Pero cuando lo tomé, vi punto cortado en la cincha. Parecía nuevo por fuera, pero las costuras por dentro estaban afinadas en el modo de romperse con el tirón. El aire se hizo espeso. María sintió los dedos hormiguear en el cuaderno. ¿Y por qué no habló, adalto? Arcángel mantuvo la voz firme. Porque la amenaza no necesita grito. Celestino puso la mano en mi hombro y dijo: cuida a tu familia. Callé. Perdónenme. Callé. ¿Usted vio quién montó la silla al día?, preguntó Méndez. Vi. Yo mismo fui impedido de hacer. Celestino tocó en la silla, ajustó como si supiera del trabajo y Nicolás esperó en la sombra. Estaba con miedo cuando ella subió. Cuando la montura se disparó, corrí, pero se rompió. La muchacha cayó como si el suelo la hubiera jalado. Juan cerró los ojos un segundo, pero se mantuvo en pie. El padre Miguel puso el rosario entre los dedos sin ruido. Y los pagarés con C.E.R. Méndez fue directo. El sello del escribano Elías Rocha desapareció cuando la familia limpió la casa. Quien guardó primero fue el muchacho del almacén. Después pasó para Nicolás. En algunos papeles, Celestino mismo imita la mano. En otros, sellan con el sello viejo para parecer limpio. Vi una vez, no hablé, fui cobarde. El delegado Arcángel intercambió una mirada rápida con Severino. Después encaró a Méndez. Doctor, registre falsedad bajo sospecha y homicidio calificado a averiguar. Voy a cumplir mandato de conducción de Nicolás y Celestino ahora. Concuerdo y firmo, dijo Méndez sellando el acta. La puerta se abrió. Del pasillo 2 guardias ya esperaban la señal. Antes de salir, María pidió palabra, la voz firme y sencilla. Señor adalto, usted no devuelve vida, pero hoy devolvió nombre a las cosas. Gracias. Quien me tiene que perdonar es Dios. Bajó la cabeza. Y la gente comienza pidiendo. El padre Miguel completó, pero sigue componiendo. Usted comenzó en el patio. El ruido de calle cambió de sonido. Menos murmullo
despacio, más paso apurado. Nicolás fue encontrado en el mostrador de la tienda, tratando de quemar papeles en una latita. Celestino trató de salir por los fondos del juzgado. Se topó con Severino y un guardia. Hubo refunfuño, pero no hubo pelea. Esposas hablan por último. Juan no corrió a ver. Se quedó al lado de María en silencio, hasta que la mano de ella encontró el antebrazo de él, no de posesión, de apoyo. Entendió el gesto como quien encuentra suelo después de la inundación. Volvieron a la hacienda San Benito con el final de la tarde. Doña Isabel encendió la lámpara en la cocina, no en la ventana, como mandara Juan. Pedro cuidó del café y fue a afinar la guitarra. En el centro de la sala, el baúl estaba abierto, pero en paz. Las piezas, por fin, comenzaban a encajar fuera de él. ¿Acabó? María preguntó levemente. Casi, Juan respondió. Ahora es papel con ley. El resto es poner el corazón despacio en el lugar. ¿Y conseguimos? Tratamos juntos. En la galería, el viento trajo olor de flor de naranjo del fondo del huerto. Juan jaló 2 sillas. María se sentó al lado, no de frente, al lado en la misma línea. El padre Miguel se despidió con «Mañana vuelvo». Severino hizo la ronda y el reloj volvió a dar correcto. Ahí, en medio de la noche mansa, nació una alegría pequeña, casi tímida, la alegría de quien no está más solo en el propio dolor. Aún habría gritos en el pueblo, defensas en el foro, palabras cortadas por la mitad, pero por primera vez el camino apuntaba para un final que no lastima: justicia, dignidad y la posibilidad de llamar casa de casa. Si amas historias emocionantes como esta y quieres que continúe hasta el final feliz, deja en los comentarios «Amé la historia». Al fin del día de la confesión, el pueblo parecía menor. El rumor de los pasos de Nicolás y Celestino bajo conducción corrió por San Cristóbal como viento que apaga la lámpara. En la hacienda San Benito, sin embargo, el silencio no era de miedo, era de alivio desconfiado. La casa respiraba despacio, como quien aprende de nuevo. Doña Isabel puso la tetera en el fuego. Severino hizo la ronda, verificando candado, cerca y portilla. Pedro guardó la guitarra sin tocar. Noche de sosiego pide respeto. Juan Bautista se quedó en la galería, sombrero en las manos, mirando al camino como quien espera que el pasado termine de llegar para irse. María Clara se acercó, las manos aún con olor de jabón de ceniza. ¿Acabó? La justicia comenzó. Respondió simple. Ahora el resto es papel, testigo y tiempo. ¿Y nosotros? Juan tardó, miró a la casa, la miró a ella. Nosotros somos quienes el dolor aún no consiguió quebrar. Entraron. Sobre la mesa, el baúl estaba abierto, no como herida, sino como libro. Juan sacó de dentro un paquete pequeño envuelto en tela cruda y se lo entregó a María. Es suyo desde el día de la plaza. Solo estaba esperando la hora. Desató el nudo. Dentro había 2 papeles y una llave de arreo. En el primer papel, la escritura del caballo café a nombre de María Clara de Los Ángeles. En el segundo, un depósito hecho en el almacén de don Onofre para doña Esperanza. Tela, sal, azúcar y queroseno por 6 meses. El caballo a mi nombre el primer día. Juan confirmó. Con o sin usted aquí, sería su salida siempre que necesitara y la despensa de su madre, su garantía de que nadie más le vendería hambre. María cerró los ojos un instante. No era regalo de novio ni de patrón, era reparación. Cuando abrió, la voz vino limpia. Gracias. No por bondad, por respeto. Respeto es la única cosa que puedo prometer sin miedo de faltar. Doña Isabel apareció en la puerta sosteniendo un rebozo antiguo, el mismo azul que se quedara años en el fondo del baúl. Llévelo, dijo, poniéndolo en los hombros de María. Hoy el frío no es del sereno. Más tarde, Juan ensilló al café y preguntó sin avanzar. ¿Vamos a la cruz del cedro? Necesito aprender a pedir perdón en el lugar correcto. Vamos. Fueron al paso, lado a lado. El campo estaba húmedo, el olor de tierra lavada subiendo despacio. Al llegar, la cruz recortó el cielo gris. La cinta azul descolorida aún temblaba en el tronco. Juan se quitó el sombrero y habló bajo, como quien cuenta secreto para quien ya no está. Beatriz, tardé. Era yo quien debía haber dicho no aquel día. Hoy traje la verdad caminando. María se acercó a la cruz, tocó la madera áspera. No te conocí, Beatriz, pero el silencio de tu nombre vivió dentro de la casa que hoy me abriga. Lo cuido y lo cuido a él también. Juan tragó las lágrimas como quien traga mar. María se quitó del cabello una cinta blanca sencilla, la amarró junto a la azul. Por la que se fue y por la que se queda, dijo. Él asintió, y fue ahí que la vuelta se movió. No como fuegos, no como grito. Se movió como agua que encuentra el cauce.
triste. El amor no entró por urgencia, entró por decencia. Volvieron despacio. En el patio, Severino hizo señas de que estaba todo en orden. Pedro abrió la portilla y en un gesto que nadie combinó, se quitó el sombrero para María, no por reverencia social, sino por respeto nuevo. En la galería, Juan tomó aliento. María, no sé adornar palabra, solo sé decir verdad. Me gusta cuando usted llena la casa con su valor. Si un día quiere quedarse, me quedo junto. Si quiere ir, la voy a llevar y dejar el camino limpio. Aprendí con dolor que el amor solo comienza cuando no atamos. Mordió el labio, siguió firme. Me gusta cuando usted no cruza mi puerta, pero sostiene la casa por fuera. No sé del mañana, Juan, pero hoy me quedo. Hoy basta. El café golpeó el casco como si firmara. Doña Isabel rió de rincón y para quebrar la gravedad llamó: «Vengan a comer atole que se enfría». Se sentaron todos. Isabel, Severino, Pedro, Juan y María. La mesa tenía atole, torta de elote y café pasado fuerte. Platicaron de cosa diminuta, lluvia, cerca, un cachorro que había aparecido en el granero, y el mundo grande allá afuera se hizo menor un poco. Tarde de la noche, Juan llevó a la sala el reloj que había parado en la tercera campanada. Abrió la caja, sopló el polvo, acomodó el péndulo. El reloj volvió a dar las 4, 5, 6, como si el tiempo hubiera sido destrabado por dentro. María fue a la ventana del cuarto, miró la oscuridad suave del pasto y escribió en el cuaderno: «El dolor no se fue, aprendió a no mandar. No fui comprada, fui protegida. El trueque no me hizo cosa, me hizo puente. Hoy me quedé no por deuda, sino por elección. Si el amor viene, que venga limpio». A la mañana siguiente, el sol entró amarillo por las rendijas. El padre Miguel trajo noticia. La Ciudad de México confirmó la falsedad en los sellos. El proceso andaría. El delegado Arcángel avisó que Nicolás se quedó preso por el tiempo de la ley y Celestino confesara la imitación de visto. El pueblo que juzga de oído comenzaba a oír papel. En el patio, Juan apareció con 2 riendas. Entregó una a María. «Hoy entrenamos juntos, repitió, pasando la mano en el cuello del café. Montaron al paso, después al trote y, por un instante, lado a lado, en el mismo compás. Los 2 rieron sin culpa. No era final de romance, era comienzo de paz. En la cerca, doña Isabel se secó el ojo escondido en el delantal. Severino fingió espantar gallina. Pedro tocó una tonada leve, solo para que el corazón aprendiera a andar descalzo. La vuelta no transformó la vida en un cuento dulce, enderezó lo que estaba torcido, y en el centro de este arreglo, 2 destinos antes quebrados aprendieron a apoyarse sin tragarse. Ahí, en el compás del café, el amor comenzó a nacer en silencio, en respeto, en verdad, como la jacaranda que pasa años cuidando la raíz antes de florecer todo de una vez. Los días siguientes fueron de papel y palabra. De la Ciudad de México llegó el dictamen. Los pagarés estaban falsificados. El sello del antiguo escribano había sido usado en fechas imposibles. En el foro, el delegado Arcángel presentó la confesión de Celestino sobre el visto imitado y juntó a la declaración de su adalto sobre la cincha cortada el día de la cruz del cedro. El pueblo, que acostumbra juzgar en el murmullo, necesitó oír por escrito. Nicolás fue sentenciado por estafa y por su participación en el plan que llevó a la muerte de Beatriz. Celestino por falsedad y convivencia. El día de la sentencia no tuvo fuegos, tuvo silencio de respeto. El padre Miguel se quitó el sombrero en la puerta del foro. El notario Méndez cerró el libro con un suspiro limpio, como quien barre la mesa antes del pan. En la hacienda San Benito, la vida comenzó a ajustar los tornillos por dentro. Antonio, ahora empleado en el aserradero de don Dámaso, volvió a tener el peso bueno del cansancio honesto. Doña Esperanza montó un puesto con torta de elote y dulce de guayaba, y toda semana la carreta de Pedro dejaba una canastita pagada en nombre de la casa. Doña Isabel, más ligera, adornaba la cocina con ramas de ruda y olor de café pasado. El baúl, que por años guardó lo que dolía, se volvió archivo de justicia, recibos, recortes, certificados. Al lado de él, un marco sencillo con la cinta azul de Beatriz y amarrada junto a la cinta blanca que María dejó en la cruz. No era altar de tristeza, era memoria protegida. En una mañana clara, Juan se detuvo en la puerta del cuarto de María, golpeó levemente como siempre hizo. «¿Puedo?» «Puede», respondió sentada con el cuaderno en el regazo. La casa ya la llama por nombre, pero la vida solo aprende cuando decimos en voz alta: «Diga».
ya. No le pido prisa ni prueba, le pido camino. Si quiere, caminamos juntos sin cambiar su paso, sin borrar su no. Si un día se cansa, paro. Si un día se cae, me quedo de guardia. Si un día quiere ir, llevo. María respiró demoradamente. No soy cambio de dueño, soy dueña de mí. No le prometo perfección, le prometo claridad. Y hoy, con el corazón limpio, digo, me quedo. No fue abrazo de novela, fue contacto de mundo. Él extendió la mano y ella puso la propia encima, sin cadenas. Severino, pasando al fondo, fingió que no vio. Doña Isabel sonrió por dentro y fue a hervir agua para el café del sí. Días después, en la capillita de San Cristóbal, una ceremonia pequeña, sin pompa y sin precio. El padre Miguel habló bajo. Lo que Dios pide es que ninguno de ustedes haga del otro un lugar de miedo. Prometen. Prometo, dijo Juan firme. Prometo, dijo María sin temblor. No hubo dote, no hubo vestido bordado de ciudad grande. Hubo rebozo azul en los hombros, ruda presa al cabello, manos tomadas del lado de afuera y el caballo café esperando en la sombra de la jacaranda, ahora más alta, con botones prometiendo flor. En la salida, Antonio abrazó a la hija sin el peso de culpa que lo hizo encorvarse un día. Esperanza besó la frente de Juan como quien bendice a un hijo que llega atrasado, pero llega. Volvieron a la hacienda montados lado a lado. En el patio, Pedro arriesgó una tonada sencilla en la guitarra. Severino ajustó la tranca de la portilla por última vez aquel día. Doña Isabel trajo atole y café, y cuando María bajó del café, pasó la mano en la crin del animal y susurró, fuiste trueque un día, hoy eres libertad. Al atardecer, los dos fueron al huerto. La jacaranda, aquella plantada en el día de la pérdida, traía finalmente los primeros racimos morados. Juan tocó el tronco como quien reconoce una lección tardía. María recargó el oído en la corteza, riendo de sí. Parece que el tiempo respira aquí. Respira, dijo. Y cuando respira, enseña. Aquella noche la casa volvió a caber. El reloj dio las horas en el compás correcto. El baúl durmió sin crujir. La cruz del cedro, lejos, sostuvo dos cintas danzando en el viento. El dolor que tantas veces mandó, ahora aprendió lugar. Y del modito que la vida del campo entiende, el amor nació entero, sin escándalo, limpio, como lluvia que llega mansa y cambia el color del pasto. En el cuaderno, antes de apagar la lámpara, María escribió, si un día me preguntan, voy a responder, no fui salvada por un hombre, fui salvada por elecciones justas. Y cuando la justicia llegó, la casa aprendió a hablar bajo. Aquí nadie compra a nadie, aquí las manos se encuentran para agarrar el mismo cabo del azadón. Y así, la historia termina donde debería, en el derecho de cada uno ser gente y en el respeto que los hace andar juntos. El pueblo seguirá hablando, pueblos siempre hablan, pero ahora los nombres están en el lugar correcto, el de quien hirió en el papel de la ley, el de quien sufrió en la dignidad, el de quien se quedó en la elección. Ahora cuéntame cuál fue la parte que más te tocó. Deja tu opinión en los comentarios, eso ayuda muchísimo a nuestra comunidad. Si esta historia te movió, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita oír que la verdad aún encuentra su nombre. Y ya dale clic a la próxima historia. Nos vemos allá.